Bienvenidos a Preventor. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del IPRC. El IPRC viene a ser la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control, ¿no? En nuestras diferentes actividades en el trabajo, cuando empezamos a iniciar una labor, nos piden el tema de si tenemos nuestros IPRs. Pero ¿qué son los IPRs? ¿No? Es una herramienta muy utilizada en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que nos permite al final controlar los peligros asociados a los diferentes riesgos que pueden estar relacionados en nuestras actividades. Hay diferentes definiciones en el tema del IPRC, ¿no? Vamos a ver algunas, ¿no? El tema del IPRC, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Se debe hacer en actividades rutinarias o en actividades no rutinarias, ¿no? Pero primero definamos, ¿no?, qué es una actividad rutinaria y qué es una actividad no rutinaria. Definitivamente una actividad no rutinaria es una actividad que yo lo hago de vez en cuando, no tengo una frecuencia determinada. Y una actividad rutinaria, por supuesto, es de forma continua, con una rutina diaria, ¿no?, 2 veces por semana, pero tengo una frecuencia establecida en el día o en la semana, ¿no? Y normalmente una actividad rutinaria pues forma parte de la organización, está establecida, está estandarizada, y una actividad no rutinaria son actividades, normalmente actividades relacionadas a alto riesgo, si vamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. El peligro es una situación o característica intrínseca que puede causar daño a la persona, a un equipo, a un proceso y al medio ambiente. Muchas veces lo recordamos con la denominación GEMA. Les invito a que lo investiguen en internet y hacemos un poco de memotecnia y tenemos claro dónde puede ocasionar daños el peligro, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de peligros en el tema de electricidad, en el tema de ruido, en el tema de vibración. Son peligros, son situaciones que pueden causar un daño, en este caso, a la persona. Si vamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, nos tenemos que centrar en el tema de la persona, ¿no? Pero si nos vamos en el tema de control de pérdidas, nos podemos ir en el tema de lo que son los equipos, procesos, y si vamos en el tema ambiental, enfocados en el tema del ambiente. Pero, por ejemplo, el ruido es un peligro que me puede causar un daño y el daño finalmente puede ser una sordera. Ahorita vamos a hablar la sordera a qué está relacionado, ¿no? Tenemos claro ya qué es peligro. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, acá vemos una imagen, ¿no? Vemos ahí una imagen de un charco de agua o algo ahí, tipo una grasa de color negro, ¿no? Entonces, ¿qué es peligro, no? ¿Y qué es riesgo? En este caso, el peligro podríamos decir que es la presencia de este charco, ¿no? Y como consecuencia, pues me puedo resbalar o algo. Entonces, la situación o condición del lugar o algo intrínseco que puede causar un daño a la persona es el peligro. El peligro puede ser un cilindro con combustible, ¿no? Puede causar un derrame, como es una caída a una persona, o inclusive un incendio con daño en la propiedad, ¿no? El peligro, pues hay en ejemplos de peligro que lo vamos a ver en breve. Ahora hablemos un poco del riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que el peligro se manifieste, en pocas palabras. Hay varias definiciones en el tema de riesgo. El riesgo, cuando estuve como estudiante, como tal vez muchos de ustedes que me están escuchando, decía, ¿qué es riesgo, no? Porque riesgo se escucha mucho en el tema financiero, en el tema económico, pero en el tema de seguridad, ¿qué es el riesgo? Estoy seguro de que en alguna oportunidad hablan, esta situación es riesgosa y esta situación es peligrosa de forma indistinta, pero nosotros que vemos el tema de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tener bien claro qué es peligro y qué son riesgos. Son temas totalmente diferentes, ¿ya? Yo diría de que primero es peligro y después riesgo. Pero eso viene un tema de discusión. En este caso, el riesgo menciona que es la probabilidad más la severidad, ¿no? Muchas veces dicen, cuando es riesgo, el riesgo es una probabilidad, ¿no? Bueno, acá lo podemos decir que la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no?, o que se manifieste bajo determinadas condiciones y esto genere daño a la persona, equipos y el ambiente, eso es riesgo, ¿no? El que yo tenga la situación de que tengo el piso mojado o el piso con grasa, esa situación es el peligro. Y yo camino por ahí y me resbalo y sufro una caída, eso es el riesgo. El tema de la presencia de este charco o de este aceite que está en el piso ha hecho que se manifieste el peligro y como condición
pisé el charco y me resbalé. Entonces tengo la caída, es el riesgo, es la probabilidad, ¿no?, de que tenga yo un nivel de riesgo. Y ahorita vamos a ver el tema del nivel de riesgo, a qué nos referimos. ¿Ok? Bueno, vamos a definir acá un poco la diferencia, ¿no?, entre peligro y riesgo, que es lo que estábamos mencionando, ¿no?, con algunos ejemplos. Es importante que lo tengamos bien claro qué es peligro y riesgo y cómo lo podemos diferenciar. Pues es muy común encontrar profesionales con experiencia que no saben definir bien el tema de peligro y riesgo, y no es una broma. En el camino, como profesional, he podido encontrar a muchas personas que hacen muy bien su trabajo, pero no tienen claro las definiciones. Y las definiciones son importantes para establecer un programa, un seguimiento y hablar un idioma común todos, ¿no? Porque las definiciones de peligro y riesgo, si nos vamos al tema de las ISOs, al tema de un reglamento, algún estándar, o las empresas propiamente, a veces lo definen bajo ciertos criterios de su organización, pero todos son las mismas definiciones con ciertos cambios. Porque peligro siempre va a ser peligro y riesgo va a ser siempre riesgo, sino de que muchas veces dicen el riesgo según la ISO tal, ¿no? El peligro según la ISO tal tiene la siguiente definición. Bueno, si podemos memorizar ello, genial. Pero veamos acá un ejemplo claro de qué es peligro y qué es riesgo. Por ejemplo, vemos ahí una situación, ¿no?, de que tenemos en el mar la presencia de un tiburón. Y el tiburón, ¿qué vendría a ser en este caso? Pues el peligro, ¿no? La presencia del tiburón, esta condición o situación de presencia del tiburón es el peligro. Y si yo ingreso al mar juntamente con el tiburón, pues la presencia del tiburón se manifiesta y tengo el riesgo de poder ser atacado por el tiburón. El riesgo es la probabilidad de que se manifieste ese peligro. Lógicamente, el riesgo de la persona parada a la orilla del mar es mínimo, prácticamente nulo, de que pueda tener un ataque de tiburón. Pero si yo ingreso al mar, ¿no?, y estoy cerca del tiburón, el riesgo aumenta, o la probabilidad aumenta de ser atacado por el tiburón. Entonces ya vamos aclarando un poco las definiciones de qué es peligro y qué es riesgo. Eso es importante porque bajo diferentes situaciones, cuando hacemos un análisis de lo que son el IPRC o el IPER, o simplemente un ATS, o la denominación que le pongamos en la empresa, el tema de peligro y riesgo siempre van a estar ligados, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es riesgo, no? El riesgo es, acá menciona que el riesgo surge de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes. Y es decir, si el riesgo o riesgos son o no aceptables. De forma más simple, el riesgo es la probabilidad de que se manifieste el peligro bajo ciertas condiciones, y con ello están los niveles de riesgos asociados a ello. Mientras tengamos mayores controles, definitivamente el riesgo va a ser menor. Y esa es la idea del IPER, establecer controles. Las medidas de control, ¿no? Justamente hablando de ello, ¿no? Las medidas de control son acciones enfocadas a controlar el riesgo. De acuerdo a la jerarquía de controles, bueno, pueden haber varios tipos de controles. Hablan de controles administrativos, controles de ingeniería, controles, ¿no?, de barreras, entre otros. Hay diferentes tipos de controles. A veces establecer los controles pueden ser muy caros, pero la idea, pues, en nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo es establecer controles reales que ayuden a la organización en el proceso de la mejora continua, que es lo que más valora una organización, y es lo que tenemos que hacer. Pues si establecemos controles no realistas, no se van a cumplir. Si tratamos de llegar al nivel de riesgo cero, lo cual muchas personas siempre buscan ello, y está muy bien, pero cada vez que nos acercamos al nivel de riesgo cero, el tema del presupuesto y la inversión para controlar ello es altísimo, ¿no? Entonces siempre es encontrar una media, ¿no?, a través y pensando siempre en la mejora continua en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Las medidas de control son muy importantes a trabajarlas. Bueno, un poquito de memotecnia. IPRC, identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Es algo que siempre nos tenemos que acordar, que es el IPRC, ¿no? Pero finalmente es una metodología, es una herramienta para evaluar los riesgos. Y como metodología o herramienta, no solamente existe el IPRC, existen varios métodos a nivel nacional como internacional,
o una empresa propiamente puede establecer su criterio de evaluación de riesgos en base a otra metodología. En nuestro reglamento ministerial tenemos el IPC bajo 3 tipos de formatos diferentes, ¿no? ¿Y quién lo ha establecido? Lo ha establecido el Ministerio de Trabajo basado en la información que existe, ¿no?, de forma pública en la metodología del IPC. Pero no nos da un solo formato, nos da varios tipos de formatos. Igualmente, ustedes, como son profesionales o están en la línea de seguridad, pueden establecer algunos cambios al tema del formato del IPC que mejor se adecue a su organización, pero que no pierda la forma ni el espíritu del tema de identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control, ¿no?, que le ayuden en el proceso de la mejora continua. Acá hay una foto que les puede ayudar a practicar un poco más dónde están los peligros y cuáles son sus riesgos asociados, y el que encuentre más peligros y sus riesgos asociados significa que tiene cada vez una mayor visión de cómo evaluar los riesgos, ¿no? Es importante, ¿no? Solamente un ejemplo lo voy a dar acá. Por ejemplo, ahí vemos a una señorita que está en un escritorio con varios cables conectados en la computadora, ¿no? En la PC. Entonces, definitivamente hay algo que no está bien ahí, ¿no? Tenemos que tener un ordenamiento del tema del cableado, ¿no? Ahí tenemos el tema del peligro de la electricidad, ¿no? Puede haber un tema de sobrecarga de energía, de voltaje, y con ello pues un sobrecalentamiento y como consecuencia el riesgo de incendio, ¿no?, o el riesgo de electrocución o electrocutación hacia la persona. Entonces esas cosas tenemos que tener cuidado al momento de evaluar. Mientras tengamos más experiencia y nuestra competencia aumente en el tema de evaluación de riesgos, nuestro IPER va a ser más completo, siempre considerando todos los peligros que yo pueda ver en un área o en un proceso, ¿no? Dentro de una organización hay una infinidad de peligros y siempre van a existir los peligros. La idea es que los riesgos estén controlados, y ahí está la razón de la existencia de los profesionales de seguridad, ¿no?, de los profesionales que están como responsables de la seguridad en el trabajo y la gestión de tener un IPC o un IPER vivo, activo, y siempre pues estableciendo las mejoras, además de los controles que tomamos, la organización va a una mejora continua, ¿no? Bueno, acá nuevamente menciona de qué es el IPC, ¿no? Habla un poco de los tipos de peligros, ¿no? Habla de qué es un evento peligroso y de la consecuencia, ¿no? Habla, por ejemplo, acá habla del tipo de peligro que es el tema de ruido, ¿no? Es un agente físico de ruido. El evento peligroso es la exposición al ruido y como consecuencia pues puede haber una sordera. Bueno, ahí los tipos de peligro los podemos agrupar. Eso es lo simpático de esto, ¿no? Los más comunes y conocidos, hablamos en el tema de lo que es la salud, los peligros de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ¿no? Y dentro de ellos viene el desglose de cada tipo de peligro, ¿no? Tenemos peligros biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, ¿no? Y entre otros que podrían estar, que no los he puesto todos, pues hay una gran cantidad de tipos de peligros y los podríamos agrupar en base a esta situación actual. Por ejemplo, en el tema biológico tenemos los virus, ¿no? Las bacterias, hongos, y así en el tema de agentes físicos, el tema de ruido, iluminación, entre otros. En el tema de la metodología de lo que es el IPC, tenemos, si hablamos acá en Perú, una resolución ministerial, la 050-2013, que habla de los formatos referenciales de los IPC, ¿no? Y habla de los pasos para desarrollar el IPC, ¿no? Que es establecer procesos, listar las actividades y tareas, identificación de peligros y determinar los riesgos, estimar el nivel de riesgo, valoración de riesgo y establecer las medidas de control. ¿Qué es lo que ya hemos estado mencionando? Estos pasos básicamente son para desarrollar el tema del IPC, ¿no? Y para eso hay unos formatos que el Ministerio nos proporciona, que los podemos adecuar o adoptar de lo que ya está escrito por parte del Ministerio. Y bueno, les invitamos a usar también nuestro software en lo que es Preventon. Hemos hecho un software digital de lo que es el tema de cómo se llena un IPC, que te puede ayudar a tener un poco más de claridad de manera digital en el llenado del IPC. Es muy simple y puede ayudarte en tu organización para que tengas un tema, digamos, ágil y un control de tus peligros y riesgos de manera continua, en tiempo real, en diferentes dispositivos móviles
o en una PC, ¿no? Ahora el tema digital ha tomado más importancia. Te invito a usar este software de IPRC y tener claro el tema de los conceptos de cómo llenar el IPRC, ¿no? Los esperamos en una siguiente presentación. Nos vemos. Hasta luego.